El embate del huracán Ian ha dejado ya más de 100 personas fallecidas durante su paso en el estado de Florida, en Estados Unidos, en momentos en que los equipos de rescate siguen en la búsqueda de sobrevivientes. El huracán Ian, de categoría 4, llegó a Florida el pasado 28 de septiembre, causando también daños catastróficos al oeste de Cuba por las zonas de las islas caribeñas y al sureste de Estados Unidos. Durante su paso en los días siguientes, dejó a cientos de miles de personas y residentes de comunidades isleñas aisladas del continente sin electricidad y otros servicios básicos, mientras que otras quedaron sin hogar debido a la destrucción provocada. De acuerdo con las autoridades locales, la mayoría de las muertes en el estado de Florida se reportaron en el condado de Lee, que incluyen las áreas más afectadas por Fort Myers, Sunnyvale y Pine Island. Sin embargo, las cifras de fallecidos pueden cambiar, ya que mientras los funcionarios reporten muertes adicionales relacionadas con la tormenta, el personal forense solo atribuye una muerte al huracán después de realizar una autopsia. Igualmente, esta cifra de muertes ya convierte a Ian en uno de los huracanes más mortíferos de la historia reciente. Grupos de rescatistas han acudido en botes y helicópteros para socorrer a los residentes atrapados. Según las autoridades, más de 2.300 personas han sido rescatadas y más de 1.000 rescatistas han evaluado unas 79.000 estructuras mientras avanzan las labores de reconstrucción. Por su parte, la División de Manejo de Emergencias de Florida explicó que hasta el momento no se tiene una cifra exacta de los desaparecidos a causa de este ciclón y que se trabaja para consolidar una lista. Los funcionarios y autoridades de Florida han recibido fuertes críticas debido a supuestas demoras a la hora de emitir órdenes de evacuación en algunas de las áreas más afectadas por el huracán. Los expertos han asegurado que la intensidad y la frecuencia de los huracanes se ha vuelto más aún en los últimos años debido al calentamiento global, y se ha demostrado también en que esto supone más muertes y un costo económico mucho más alto debido al calentamiento global. Esto es Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. Buenos días. Buenos días, Trina. Buenos días para toda Venezuela. Hoy nos centramos en América del Norte y Estados Unidos para hablar sobre los daños causados por el huracán Ian, cuantiosos daños estructurales y sobre todo financieros. Se está trabajando una reconstrucción en conjunto con el gobierno federal para que puedan ser solucionadas muchos de los problemas que ha dejado este huracán a su paso por Estados Unidos durante la semana pasada. E imágenes impactantes que vamos a estar revisando durante estos 30 minutos. Estamos en vivo, comenzamos. Luego de una semana del impacto del huracán Ian en la costa sureste de Estados Unidos, de Florida, en Estados Unidos continúa un enorme operativo de rescate, mientras que siguen los trabajos contrarreloj para restablecer el servicio eléctrico en la zona. Desde el condado en Lee, zona donde este huracán tocó tierra, el gobernador Ron DeSantis informó que los equipos de búsqueda y rescate presentes en la zona tenían a más de 1.000 personas en el terreno. Asimismo, detalló que estos equipos han ido puerta por puerta a 65 emplazamientos para chequear los ocupantes, desplazándose por áreas que fueron muy afectadas por las tormentas, la barrera de islas y demás. El gobernador DeSantis reportó que más de 2.300 personas habían sido rescatadas en una serie de operativos que seguían dándose en condiciones extremadamente complicadas. Mientras tanto, cientos de miles de personas siguen aisladas al suroeste de Florida con vías inundadas, apenas sin servicio de celular y sin agua, electricidad ni acceso a internet. Las autoridades del estado explicaron que llevan a cabo un trabajo conjunto destinado a que la población recupere todos los servicios básicos, lo que incluye el agua potable y el suministro de alimento a las áreas más aisladas. Se espera restablecer el servicio eléctrico para este domingo a las islas con tendidos e infraestructuras aún intactos. Mucha atención, porque el presidente estadounidense Joe Biden llega este miércoles a Florida para verificar los daños dejados por el huracán Ian, que arrasó zonas enteras del estado. Durante su visita se reunirá con su férreo adversario, el gobernador republicano Ron DeSantis. Se espera que Biden y la primera dama arriben a las 6:45 de la tarde, hora local, y aterricen en la ciudad de Fort Myers,
en el suroeste de Florida, donde el huracán tocó tierra y causó la mayor devastación. La pareja presidencial tiene previsto recorrer y verificar el estado de la zona en helicóptero para luego reunirse con políticos locales y residentes. Sin embargo, la tensión llegará cuando Biden y el gobernador Ron DeSantis se encuentren cara a cara para hablar sobre lo que hace falta en Florida para trabajar en una fase de reconstrucción de las zonas afectadas. En el marco de su visita, la Casa Blanca informó que Biden dará un discurso esta noche con la intención de apartar temporalmente sus diferencias políticas con DeSantis, una estrella emergente del Partido Republicano y crítico del presidente demócrata. La llegada de Biden a Florida sería el segundo traslado del mandatario en una semana, después de una visita similar el pasado lunes a Puerto Rico, que resultó golpeado por el huracán Fiona. Los residentes se vieron gravemente afectados por el paso del huracán Ian en Florida. Algunos de ellos regresan a ver sus hogares destruidos y otros recuerdan vivir incluso en carne propia el paso de Ian. Fueron los sonidos más horrendos, escombros y puertas volando por todas partes. El área del baño aquí abajo está completamente destrozada por toda el agua y el agua del lago. Todo se estrelló allí. Todas las habitaciones por allí, a lo largo del agua, todo completamente destruido. Estaba en mi apartamento y después de un rato llegó la inundación. En 30 minutos estaba hasta mi puerta y en una hora estaba empujando a través de mi puerta. No muy lejos, en McGregor, Susan debió utilizar un kayak para ir a buscar a sus nietos en casa de su hija. Estoy muy estresada, ha sido duro. Mi casa se inundó, su casa se inundó, todos estamos inundados. Estos son mis nietos. Es terrible, es terrible. Supongo que este es el precio que se paga por estar al nivel del mar. Parece que a veces regresa para morderte. Y en torno a esta lamentable situación que se ha vivido en Estados Unidos, sobre todo en el sur, los estados de Florida y Carolina del Norte, así como Georgia, se ha pronunciado el líder del Vaticano durante su oración en el Ángelus del pasado fin de semana. El Papa Francisco expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba, también afectado por Ian y Florida, luego de ser azotado por el paso de este huracán. Estoy cerca del pueblo de Cuba y de Florida, golpeados por un violento huracán. Que el Señor acoja a las víctimas, dé consuelo y esperanza a los que sufren y sostenga su compromiso de solidaridad. Vamos a revisar a continuación en cuáles han sido los huracanes más potentes que han azotado este estado de Florida en Estados Unidos. Tenemos en pantalla cómo nos explica este gráfico que, por ejemplo, en 1935, Día del Trabajo, se ha visto como categoría 5 de vientos de 295 kilómetros por hora que provocaron entre 400 y 600 muertes y a nivel económico tuvo una consecuencia de 35 mil millones en daños. También, Trina, en 1969 azotó a Florida el huracán Camille de categoría 5 con vientos de 280 kilómetros por hora. Dejó 254 personas fallecidas y daños valorados en 9.440 millones de dólares. También vemos que uno de los más devastadores fue Andrew en 1992, uno de categoría 5 y vientos superiores a los 265 kilómetros por hora que provocaron 65 muertes y 27 mil millones en daños. En 2017, más reciente, estuvo el huracán Irma de categoría 4 con vientos de 285 kilómetros por hora que dejó 134 muertes y daños valorados en 77 mil millones de dólares. Y a tan solo un año después, en 2018, Michael de categoría 5 con vientos superiores a los 260 kilómetros por hora provocaron 72 muertes y 25 mil millones en daños. Por supuesto, se espera que el huracán Ian sepamos realmente las cifras que ha provocado, no solo a nivel de muertes, sino también en daños estructurales y también de infraestructura que todavía no se han contabilizado del todo. Se hablan de más de 100 muertes y bueno, ya han hablado de más de 77
$7.000 millones en cuanto a daños, pero por supuesto una cifra que todavía se está contando. Hay autoridades y equipos de rescate que no han llegado incluso a ciertas zonas todavía. Desde luego, Trina, falta mucho por ver, sobre todo evaluar realmente los daños, las personas que realmente lamentablemente han fallecido y las que continúan desaparecidos. Todavía hay mucho en el terreno que falta por hacer y hasta tanto no sepamos una cifra más clara, no se podrá verificar el alcance que ha tenido Ian en su paso por Florida y el sur de Estados Unidos durante la semana pasada. Y bueno, lo que se irá viendo para los próximos días va a ser determinante, sin duda alguna. Sí, y cómo también Ian ha afectado a Cuba, que ha sido algo que conversábamos ayer en el programa. Así es, en paralelo además los apagones que causó en la isla y la respuesta del gobierno cubano que está buscando además ayuda con Estados Unidos para solventar esta situación lamentable en medio además de una crisis energética que atraviesa la isla y gran parte del mundo en este momento. E inédito también, ¿no? Que siempre Cuba ha contado también con el apoyo de Rusia. Estamos viendo que esto sucede en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto lo vamos a seguir revisando al regreso de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos en el otro bloque.